Hola, ¿cómo están? Hola, profe. Bien, bien. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Sí? Bárbaro. Bueno, somos 12 por ahora. Vamos a esperar 2 minutitos más. Bueno, les pido a los que tienen cámara y no les molesta prenderlo, como siempre, yo les agradezco. Este es un mensaje que siempre daba en las clases del año pasado y de la pandemia. Eh, Pensé que no iba a tener que dar más este sermón porque habíamos vuelto a la presencialidad, pero hoy es como un pequeño revival, ¿no? Del 2020-2021. Se siente raro, se siente extraño. Pero bueno, eh, sé que no todos tienen cámara, no todos están en condiciones de poder prenderla, por ahí están haciendo complicados con otra cosa. Es el horario de clase, así que deberían tener el tiempo disponible para hacerlo, esa es la realidad. Pero bueno, sé que no todos tienen la comodidad de por ahí estar solos en un lugar donde puedan prender la cámara. Si pueden prender la cámara, yo se los agradezco. No es lo mismo dar una clase a un Zoom donde solo se leen los nombres que poder interactuar un poco más. Es algo que dije durante toda la pandemia cuando en las cursadas muchas veces no se prendía la cámara, así que lo repito. Eh, Hoy eran las 5:30 y yo pensaba ir a la facultad físicamente, pero empecé a hablar con otros profes de otras materias y me decían que ellos iban a dar clase por Zoom. Me comuniqué con el centro de estudiantes y también con la ayudante alumna Jimena Carrique y me dijeron que el consenso era que se prefería la clase por Zoom ante el paro de transporte. Encima, un paro de transporte en un día realmente hostil, no es un día común, no es un día climatológicamente complicado. Así que nos decantamos por esta modalidad. No es lo ideal, pero en el contexto que tenemos de falta de movilidad para la mayoría, es algo, ¿sí? Veo que la clase se está grabando, me parece. A ver. Sí, a ver. ¿Se está grabando? Sí, ¿no? Bueno, si se está grabando, mejor porque por ahí la pueden subir después al canal de YouTube del Centro de Estudiantes, para los que no hayan podido asistir. Espero, digamos, a mí lo que me da pena y espero que no esté sucediendo es que haya gente que se haya trasladado hasta la facultad, pero bueno, se avisó con una hora de anticipación, no es mucho, pero es algo, así que esto es lo que hay. Les pregunto, porque la clase pasada, justo a mí también me tocó dar clase en una circunstancia medio particular, que es que estábamos ahí con... Les pido que No, no, como no, apaguen que los tenés micrófonos. no tengo cámara. No, tenés una- Bueno, ahí, ya está, lo silencio yo. Eh, la clase anterior mía también fue un poco accidentada, un poco concurrida, porque estábamos entre recuperatorio y examen, y había recuperatorio de otras materias, y éramos pocos. ¿Quiénes estuvieron de ustedes en mi clase anterior? Veo que los que están acá con cámara, Jorge no, Federico sí, Orlando sí, Agustina no. Juan, ¿vos estuviste en la clase anterior? No, no, no. Bueno, de los que están sin cámara, si alguien me quiere decir si estuvo o no, eso para saber qué dar, básicamente. O sea, básicamente Orlando y Federico estuvieron en la clase anterior, ¿no? Sí. Paloma dice que no estuvo. Bueno, porque yo pensaba empezar directamente con la unidad 12. La clase anterior dimos la 11, pero vamos a hacer un repaso de la 11 para los que no estuvieron, ¿sí? Rápidamente. A mí, en esta segunda parte de la materia, les digo que si en algún momento no se escucha, eh, me escriban, me interrumpan ahora en el micrófono o lo escriban, así podemos detenerlo, pero creo que técnicamente estamos bien. Vamos a hacer un mix entonces. Vamos a dar la unidad 12 porque tenemos que seguir avanzando, pero vamos a dar la parte más importante de la 11 también. A mí en esta segunda parte de la materia me toca poder legislativo, ¿sí? Que son básicamente las unidades 11, 12, 13 y 14, son bastante extensas.
Quizás la más importante de estas 4 unidades sea la 13, que es la que tiene que ver con derecho parlamentario. ¿Mm? También es importante ahí en la 13 y la 14, ahora no me acuerdo si en la 13 o en la 14, el proceso de formación y sanción de las leyes, también es importante. Y en estas unidades 11 y 12 lo que hacemos es ver la estructura del Congreso de la Nación, del Poder Legislativo, cómo se conforma, cómo se eligen sus miembros, qué características tienen. Y además, en la unidad 12, que no sé si vamos a llegar a ver hoy, si no lo dejamos para la clase que viene en este contexto, tenemos juicio político, que también es un tema importante, ¿sí? Entonces, pasando en limpio, ¿qué es lo importante de esta segunda parte de lo que me toca a mí? Juicio político, proceso de formación y sanción de las leyes, y derecho parlamentario. Serían los 3 temas más importantes. Derecho parlamentario es un tema muy abarcativo, ¿sí? Porque si uno dice derecho parlamentario, en realidad todo lo que vamos a ver de alguna forma es derecho parlamentario, que tiene que ver con los derechos del cuerpo legislativo, más allá que algunos autores dicen que no correspondería decirle derecho parlamentario, pues no tenemos un parlamento per se, sino que tenemos un congreso, ¿sí? Nosotros no tenemos un sistema parlamentario, sino que tenemos un sistema presidencialista, pero por unas razones de orden histórico, conceptual, semántico, se le suele denominar derecho parlamentario a un grupo de temas que vamos a ver más adelante en la unidad 13. ¿Sí? ¿Estamos en tema más o menos entonces? ¿Sí? Repito algo que dije en la clase anterior, para los que no estuvieron. En esta segunda parte, más que nunca, es importante la lectura de la Constitución, de los artículos de la Constitución. ¿Sí? Nosotros en la primera parte había temas como, por ejemplo, poder constituyente, unidad 4, que se agotaba en el artículo 30. Con un artículo estábamos bien. Supremacía y control, que me tocó a mí, más allá del 75, inciso 22, 24, etc., no había demasiado articulado, ¿sí? Federalismo tenía, bueno, del 121 y concordantes, también tenían el 5 y el 6, pero no tampoco tenían demasiado articulado. ¿A qué voy? En esta segunda parte vamos a ver qué es lo que pueden hacer y no pueden hacer los distintos poderes constituidos del Estado. Me refiero al poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y todas esas reglas sobre lo que pueden, deben, no pueden y no deben hacer, están muy claras y muy expresas, ¿sí? Más allá de ciertas interpretaciones que luego vamos a hacer, en el articulado de la Constitución. Entonces, ahora, más que nunca, ¿sí? Agarrar la Constitución, a partir del artículo 44 en adelante, sobre todo, como siempre les digo, hay que leer la Constitución entera, la Constitución estudia de forma global, pero más que nunca, métanle a la lectura del articulado, ¿sí? En esta segunda parte es mucho más importante conocer los artículos, no de memoria, pero sí con propiedad y con la mayor precisión posible. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me quieren preguntar algo? Bueno. De hecho, bueno, y a la lectura de la Constitución tienen que tener en cuenta, por lo menos para mí, 2 temas, 2 instrumentos normativos más, que son el reglamento de la Cámara de Diputados y el reglamento de la Cámara de Senadores. Les voy a pegar acá los links. Ahí tienen. Ese es el reglamento de la Cámara de Diputados. Igual obviamente lo pueden googlear y lo encuentran al toque. Y este es el reglamento de la Cámara de Senadores. ¿Les aparecieron ahí los links en el chat? ¿Sí? Bien. También, en ese sentido van a ver que son reglamentos con muchos artículos. Yo les voy a ir marcando lo importante. Acá la lectura de los artículos del reglamento no es de memoria, por supuesto, ni tampoco tiene que ser extensiva, pero sí conocer que esos reglamentos existen y que muchas de las cosas que yo voy a explicar tienen sustento normativo no en el propio texto de la Constitución, sino en los distintos reglamentos de cada una de las cámaras. ¿Bien? ¿Qué vimos en la clase anterior? Lo voy a decir rápido, porque no podemos
volver sobre lo mismo, más allá que algunas cuestiones entre las bolillas 11 y 12 se repiten, ¿sí? La Constitución Nacional le puso al Congreso el nombre de Poder Legislativo, ¿sí? Es decir, está connotando una función, está denominando un órgano que tiene con exclusividad la función legislativa, hacer leyes, ¿sí? Pero también tiene otras funciones que vamos a ir viendo a lo largo del programa, que pueden ser administrativas, políticas, muy ocasionalmente jurisdiccionales, ¿sí? Excepcionalmente, pero la función por excelencia del Congreso de la Nación es legislar. Es un órgano del Congreso que es colegiado porque se compone de varios individuos, ¿sí? Hay diputados y hay senadores agrupados en dos cámaras distintas. Es un órgano en el que cada una de las cámaras a su vez es independiente, ¿sí? Más allá de ciertos actos que exigen el trabajo conjunto de ambas cámaras, esa es la excepción. En general, la regla general es que las cámaras trabajan en forma separadas, ¿sí? Es un órgano que es bicameral, como dije recién, ¿sí? Esto no es una creación del constituyente argentino, sino que tiene un origen en el derecho anglosajón y en la Constitución norteamericana, y responde a una teoría clásica constitucional en la cual se supone que la Cámara de Diputados representa al pueblo y la Cámara de Senadores representa a los Estados miembros de la Federación o a las provincias, ¿sí? Por eso vamos a ver que son distintas las facultades de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Hay diferencias en su número de miembros, en los requisitos para ser miembro, y también hay diferencias, y esto es muy importante, en los temas que tienen a cada una de estas cámaras como cámara iniciadora o cámara de iniciativa. Esto lo voy a dejar para más adelante, pero lo voy a explicar ahora. El principio general es que cualquier proyecto de ley puede tratarse inicialmente en cada una de las dos cámaras, ¿sí? Es decir, explico algo más básico todavía. Un proyecto de ley, para ser sancionado como tal, exige o requiere la aprobación en cada una de las dos cámaras, ¿sí? Los proyectos pueden iniciarse, por regla general, tanto en diputados como en senadores de manera indistinta. Sin embargo, hay proyectos de ley que por su naturaleza especial, ¿sí? Vamos a ver en un rato cuáles, tienen que ser iniciados exclusivamente o obligatoriamente en diputados o en senadores. La importancia de ser cámara iniciadora es que, y también lo van a entender más adelante cuando hablemos de las unidades 13 y 14, es que esa cámara iniciadora tiene en definitiva la última palabra si la cámara revisora, es decir, la que entiende en segundo lugar, quisiera introducirle modificaciones, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Seguro? Bien. Sobre esto igual vamos a ahondar más adelante. Entonces, esta estructura del Congreso es bicameral, hay dos cámaras, que les aclaro, no necesariamente se replica en las provincias, ¿sí? De hecho, la mayoría de las provincias argentinas no tienen un poder legislativo bicameral, sino unicameral. De hecho, solo, si mal no recuerdo, 8 provincias argentinas tienen un sistema bicameral, ¿sí? Buenos Aires, Salta, Entre Ríos, San Luis, Santa Fe, entre otras, son las que tienen sistemas legislativos provinciales bicamerales. El resto tienen una sola cámara. Yo no los quiero aburrir, tampoco les va a interesar mucho, pero el sistema bicameral tiene un sentido histórico, un origen histórico, y tiene que ver con la evolución de las monarquías y la cuestión nobiliaria, así como la monarquía pasa hacia repúblicas modernas, y en esa transformación se le solió dar a lo que hoy podría ser la Cámara de Senadores, de alguna forma, el nombre que los británicos dicen la Cámara de los Lores, ¿sí? Los Lords serían, donde básicamente había una gran participación de aristocracia feudal, mientras que la Cámara de los Comunes, que podría asimilarse un poco a nuestra Cámara de Diputados, representaba los intereses primero de la burguesía, luego de las clases populares, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar en los artículos de la Constitución algunas reminiscencias de esta diferencia entre Cámara de Senadores y Cámara de Diputados,
la de senadores como de tipos más conservadores, más de mayor edad, más sabios, con mayor pie de plomo al momento de tomar decisiones importantes, y la Cámara de Diputados como una cámara un poco más efervescente o joven, si se quiere. De hecho, rémoras de esta distinción, que hoy en día ya no tiene demasiada justificación, podríamos pensar, o me podrían dar su opinión si la tienen, aparecen algunos artículos de la Constitución, por ejemplo el artículo 55, que vamos a ver en un ratito, que dice que para ser senador es necesario contar con una renta anual de 2.000 pesos fuertes, ¿sí? Artículo o parte de la norma que ya no tiene una aplicación real, porque primero esa moneda no está vigente, segundo si lo estuviera o si quisiéramos hacer una conversión, serían miles de dólares, porque se tomaba como referencia el valor del oro. Y segundo porque ya incluso desde un punto de vista de acceso a la función pública o democratización de la función pública, no sé hasta qué punto es necesario o justificable exigirle a una persona tener una renta fija anual determinada para poder ejercer la función pública. A mí, ¿qué me importa si esta persona tiene esta renta fija anual o no? Lo único que deberíamos exigir, también como principio propio de la Constitución, para ejercer la función pública, y así lo dice la Constitución, no es otro requisito que la idoneidad, ¿sí? Que esa persona sea idónea, que sepa ejercer la función tal como la Constitución se lo exige. Entonces, este requisito de los pesos fuertes en el artículo 55 hoy ya no tiene demasiada justificación o demasiada vigencia. Sin embargo, se los traigo a colación para explicarles el origen histórico de esta diferenciación entre ambas cámaras. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy? Bien. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer la clase de hoy un poco más corta de lo habitual, teniendo en cuenta que somos nada más 12 compañeros, y para no seguir dejando afuera a los que no pudieron acceder hoy por distintos motivos al Zoom, pero vamos a seguir entonces. La reforma del 94, estoy tratando de seguir el programa, hizo ciertos aportes al Poder Legislativo. Recuerden que una de las ideas de la reforma del 94, y esto lo vimos en la primera parte de la asignatura, era intentar fortalecer los otros dos poderes del Estado que no sean el Ejecutivo, ¿sí? Lo que evidentemente la experiencia demuestra que no sucedió así. El poder del Congreso que se intentó fortalecer se terminó diluyendo un poco, porque si bien se amplía el periodo de sesiones, se agiliza de alguna forma el poder legislativo, lo cierto es que perdón, también se le atribuyen demasiadas facultades al presidente. Esto lo van a ver bien en esta segunda parte de la materia. ¿Qué reformas aparecen en el 94 respecto a la Cámara al Congreso? Bueno, los artículos 44 y 45 agregan diputados por la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En virtud de su autonomía, como si fuera un distrito más. En el caso de los diputados, lo explicamos en la clase anterior, se van a mantener si la capital se trasladara fuera de Buenos Aires, ¿sí? Esto no sucede así en caso de senadores. Si la capital se trasladara, la ciudad perdería esos senadores, ¿sí? Es decir, la capital dejaría de tenerlos si se trasladara fuera de Buenos Aires. El número de senadores se eleva en la reforma del 94 de 2 a 3, y también se modifica el sistema de elección de los senadores, que con anterioridad a la reforma era un sistema a través de las legislaturas, ¿sí? Y ahora se elige directamente por el pueblo en voto y elección directa. De los 3 senadores que cada distrito va a enviar al Congreso, a la Cámara, esas 3 bancas se reparten 2 senadores para el partido con mayor número de votos y un senador para el partido que le sigue, o sea, para la primera mayoría. Se hacen algunas críticas a la reforma del 94, deberían haberse derogado algunos artículos, el 46 y el 49, ya vamos a ver por qué. Vamos a leer ahora, acá sí, a estas clases siempre con la Constitución a mano, ¿sí? Ahora no hay excusa porque la pueden tener ahí en su casa o buscada en la computadora.
vamos a ver esto que yo dije recién, resumido en los artículos, ¿sí? Vamos a tratar de meter toda la lectura de artículos que podamos en las clases, a riesgo de ser redundante. El artículo 44 dice lo que dijimos recién: un Congreso compuesto de 2 cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, será investido de poder legislativo, ¿sí? El artículo 45 lo dijimos recién: la Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad y de la capital, en caso de traslado, que se consideran como distritos electorales a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de 1 por cada 33.000 habitantes, o fracción que no baje de 16.500. Después de la realización de cada censo, o sea, mañana, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar, pero no disminuir la base expresada. ¿Qué significa esto? Que, a diferencia de la Cámara de Senadores, donde la representación es igualitaria, porque como dijimos recién, cada provincia manda 3 senadores, la representación en la Cámara de Diputados es proporcional, ¿sí? Repito esto porque es muy importante. La representación en la Cámara de Senadores es igualitaria, cada distrito envía 3, mientras que la representación en la Cámara de Diputados es proporcional. ¿Proporcional a qué? A la cantidad de habitantes que tenga cada distrito. Ahora bien, se habla de 33.500. Si nosotros dividimos la cantidad de argentinos que somos, 45 millones, vamos a ver cuántos somos mañana, ¿no? Por ahí somos más. Dividido 33.500, nos daría una suma de más de 1.340 diputados, ¿sí? ¿Tenemos 1.340 diputados o tenemos menos? Tenemos menos. ¿Alguien sabe cuántos tenemos? ¿Quién se acuerda? 280 y pico. 257. Ah, 250. Y 72 senadores. Entonces, evidentemente, esta base de número de representantes de 33.500 estaba pensado para otro momento de la población argentina, y ya no es lo que se aplica hoy en día esa base, sino que fue modificada por una ley posterior. Lo vamos a ver en la clase que viene esto, no quiero seguir avanzando sobre eso, pero sí sepan que el número de diputados es proporcional a la cantidad de habitantes. También hay problemas con esa proporción porque hay provincias que tienen muchos habitantes y no tienen tantos diputados como deberían tener en relación a otras provincias que tienen 5, que es el número mínimo, y tienen más de las que deberían tener si esta proporcionalidad se ajustara. Los artículos 46, 47 y 49 tienen que ver con la forma de elegir las primeras legislaturas, ¿sí? Hoy en día ya no tienen vigencia, sobre todo el 46 y el 49. Y en el 48 encontramos los requisitos para ser diputados, ¿sí? Para ser diputado o diputada se requiere la edad de 25 años, tener 4 años de ciudadanía en ejercicio, ser natural de la provincia que lo elija, o con 2 años de residencia inmediata en ella. ¿Lo entienden estos requisitos? Edad de 25, 4 años de ciudadanía, ¿sí? Esto por si alguien fue nacionalizado. Ser natural, ¿qué significa ser natural de la provincia que lo elija? Haber Haber nacido en la nacido ahí. provincia. Haber nacido ahí. Y si no naciste ahí, ¿qué podés hacer? ¿Cómo lo podés suplir? ¿Qué Con dice el 2 artículo? años de residencia inmediata. Habiendo vivido 2 años en caso de no ser natural. Esto, por supuesto, en la práctica lleva o ha llevado a varios inconvenientes o interpretaciones, y se ha discutido sobre si esta residencia tiene que ser legal, tiene que ser la real. Ha pasado de personas que se presenten como candidatos a diputados no viviendo en ese lugar, ni siendo naturales, y alegando que tenían un quincho en la casa, un cuartito donde también vivían. Bueno, imagínense que da lugar a todo tipo de interpretaciones, pero por lo menos lo importante es que sepamos qué es lo que dice el artículo. Después vamos a ver algunos fallos de la Cámara Electoral respecto a cómo interpretar esta residencia. ¿Cuánto tiempo duran los diputados en sus cargos? Duran 4 años y son reelegibles. Esto lo dice el artículo 50. Y la sala se renueva por mitades cada 2 años. Es decir, está la primera Cámara de Diputados, bueno, cada 2 años, los primeros 2 años salió por sorteo la mitad y se renovó, y a partir de allí, cada 2 años
van saliendo los que no salieron en los 2 años anteriores, ¿sí? Es decir, cada 2 años se renueva la mitad de la Cámara, se eligen la mitad de la Cámara de Diputados. Por eso se habla del artículo 50 del sorteo en el primer periodo, porque se había que renovar cada 2 años, y todos tenían la misma tenura, la misma duración. Evidentemente esa primera mitad tuvo que sacarse por sorteo. En el artículo 52 encontramos algo que les mencioné hace un ratito. Fíjense, a la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. ¿Se acuerdan que hace un rato les dije que por su materia, por su naturaleza, hay ciertos proyectos de ley que necesariamente deben iniciarse en una Cámara o en otra, ¿sí? En este caso, vamos a ver que hay algunas más, pero diputados es Cámara de origen en leyes que tengan que ver sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. La Cámara de Diputados va a ser presidida, si va a tener un presidente, por uno de sus miembros, que va a ser elegido por el propio cuerpo en sus sesiones preparatorias, ¿sí? Esto surge del reglamento de la Cámara de Diputados. Y en el caso de juicio político, esto surge del artículo 53, la Cámara de Diputados va a ser quien ejerce el rol de acusar al funcionario que se está enjuiciando, ¿sí? Mientras que la Cámara de Senadores va a ser quien va a dictar la sentencia o a tomar la decisión. Podríamos utilizar la palabra juzgar, pero en realidad vamos a preferir la palabra tomar la decisión o dictar la resolución. Esto surge del artículo 53, y el juicio político, al cual le vamos a dedicar la clase que viene, es el procedimiento constitucional para juzgar la responsabilidad política, eventualmente remover y posiblemente inhabilitar a una serie de funcionarios que establece la Constitución y que están explicados o enumerados en el artículo 53. Me refiero al presidente, vicepresidente, jefe de gabinete de ministros, ministros y miembros de la Corte Suprema, ¿sí? El artículo 53 hay que conocerlo muy bien. Hay que saber qué rol ejerce cada una de las cámaras, cuáles son los funcionarios enjuiciables, cuáles son las causales de ese juicio político y cuáles son los efectos de la sentencia que allí se dicta, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Pasamos así al capítulo segundo de esta sección primera, del título primero, que es la Cámara de Senadores, ¿sí? El Senado se compone por 3 senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Fíjense, a diferencia del 45 que habla de diputados, acá no hay senadores por la capital en caso de traslado, ¿sí? Es decir, que si la capital se traslada, pierde esos senadores. Elegidos en forma directa y conjunta, esto es lo mismo, y corresponden 2 bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos y el restante al que le sigue el número de votos. Cada senador tendrá un voto, eso ya lo explicamos. Los requisitos para ser elegido senador, ¿sí? Artículo 55. Una edad de 30 años, es decir, 5 años más que para ser diputado. Haber sido ciudadano de la nación 6 años, es decir, 2 años más que para ser diputado, ¿sí? La famosa renta anual de los 2.000 pesos fuertes, o una entrada equivalente, que es un requisito que ha caído en desuso. Y el final es el mismo, ser natural de la provincia que lo elija o con 2 años de residencia inmediata en ella. Este artículo es importante no solo porque establece los requisitos para ser senador, sino porque van a ver cuando estudien Poder Judicial que hay una remisión de otro artículo de la Constitución, ¿sí? Que es el artículo 111, que dice que para ser juez de la Corte se requieren, entre otros requisitos, la calidad para ser senador. Entonces, el 55 y el 111 están conectados en estos requisitos. A diferencia del presidente de la Cámara de Diputados, que es un propio diputado, ¿quién es el presidente de la Cámara de Senadores? El vicepresidente de la Nación.
El vicepresidente de la Nación, exactamente. Esto surge de, como venimos leyendo en el orden de artículos, del artículo 57. El vicepresidente no puede votar, ¿sí? Salvo que haya un empate. En la clase pasada dimos el ejemplo paradigmático de esto, fue el caso de Julio Cobos en la primera parte de la última parte de la década del 2000, ¿sí? Y acá el artículo 59 es la correlación con el artículo 53, porque así como a diputados le corresponde acusar ante el Senado, en caso de juicio político, al Senado le va a corresponder juzgar en este juicio público. Fíjense que el artículo 59 habla de juicio público, se está refiriendo al juicio político. El artículo 59 también explica que cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado va a ser presidido por el presidente de la Corte Suprema. Esto porque si no, implicaría que el vicepresidente esté juzgando a su compañero de fórmula. Bien, entonces en esos casos el Senado es presidido por el presidente de la Corte. De todas formas, les aclaro y les adelanto que en todas las historias de los juicios políticos en Argentina, únicamente miembros de la Corte Suprema han sido juzgados y destituidos, no así ninguno de los otros funcionarios que establece el catálogo del artículo 53. El artículo 60 lo vamos a ver la clase que viene, es muy importante y tiene que ver con los efectos del juicio político. Y entonces, estas son básicamente las diferencias entre cámaras de diputados y senadores, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Yo pensaba seguir ahora con juicio político, pero vamos a ver la cuestión de la representación, ¿sí? Como dijimos, vamos a entrar más en detalle sobre algunos de los artículos, algunos comentarios que les quiero hacer. El artículo 48, fíjense que los requisitos que vimos son exigibles para ser diputado, ¿sí? Es importante acá el uso de las palabras. Si comparamos los artículos 48, que habla de los requisitos para diputado, y el 55, que habla de los requisitos para senador, encontramos una diferencia respecto al momento en el cual se exigen esas características. ¿Alguien se da cuenta de qué estoy hablando? Sí, en la parte de senador dice los requisitos para ser elegido senador. En Bien. cambio en el otro dice para ser diputado directamente. Bien, y una interpretación de esas palabras nos haría suponer que mientras que los requisitos para ser senador se necesitan al momento de la elección, los requisitos para diputado se pueden cumplir al momento de la asunción, digamos, del cargo, y no necesariamente de la elección. Es decir, técnicamente, de acuerdo al artículo 48, una persona podría presentarse como candidato para diputado con la edad de 48 años, de 24 años, siempre y cuando cumpliera la edad de 25 al momento de ser electo o de aprobarse su diploma. Esto de aprobarse su diploma lo van a leer en los manuales, en los libros, en los textos. Tiene que ver con algo que sucede en las sesiones preparatorias, donde la Cámara le recibe el juramento al candidato y se fija que tenga un diploma expedido por la justicia electoral, donde se determine que esa persona cumplió el proceso de sufragio respectivo para poder acceder al cargo. Supuestamente, en caso de vacante en la Cámara de Diputados, habría que llamar a una nueva elección. Esto no lo digo yo, sino el artículo 51 de la Constitución. Sin embargo, en la realidad, en la Constitución material, más allá de lo que dice la Constitución formal, se aplica un sistema de suplencias, ¿sí? Cuando uno vemos que cuando vamos a votar, en la boleta vemos no solo los candidatos titulares, sino los suplentes, y en caso de vacancia, en vez de llamarse una nueva elección, que es lo que debería hacerse de acuerdo al artículo 51, se recurre a algún suplente en la misma lista. Esto es de dudosa constitucionalidad, pero es lo que efectivamente se lleva a cabo en los hechos. Insisto, los diputados representan a la nación o al pueblo, de acuerdo a nos orientemos por los artículos 44 y 45, ¿sí?
El número de habitantes que sirve de índice para establecer la cantidad de diputados, por supuesto, va a incluir, y esto es importante estando en las vísperas del censo nacional, también a los extranjeros, ¿sí? Porque el artículo habla de cantidad de habitantes, no cantidad de nacionales, nativos, argentinos o naturalizados. El artículo 47, que en la Constitución original era, si mal no recuerdo, el 39, habla de un censo general cada 10 años. Esto responde a un propósito, a un principio, que es que la cantidad de diputados refleje la cantidad de población de cada distrito. Esto genera algunos problemas, como les decía, porque lo que puede aumentarse, pero no disminuirse, no es el número de habitantes, ¿sí? Sino la base tomada. Es decir, la cantidad va a seguir siendo de 1 cada tanto, pero puede subirse esa base. Es decir, podría decirse un diputado cada una base de 100.000 o 200.000, que es más o menos la base que tenemos hoy en día. ¿Qué quiero decir con esto? Que si interpretamos el artículo 45 a rajatabla y una provincia de escasa población no llegaría o no llegara a 33.000 habitantes, debería tener solo uno, ¿sí? Aplicando el 45, porque es una fracción menor, ¿sí? De hecho, teniendo en cuenta los primeros censos, los censos del siglo pasado, muchas provincias tenían solo uno, hasta las posteriores leyes que se dictaron, ¿sí? La ley que tenemos que tener en cuenta para cómo se conforma, saber cómo se conforma hoy en día la Cámara de Diputados, es la ley 22.847 de 1983. Se las voy a pasar acá en el chat del grupo. Ley 22.847 de 1983. Que fijó la base para la elección, es una ley, fíjense el año del retorno de la democracia, para la elección de los diputados en 1 cada 161.000 habitantes o fracción que no baje de 80.500. ¿Sí? Es decir, subió un montón esta base prevista en el artículo 45 de la Constitución. Pero además estableció que a cada distrito se le agregaría la cantidad de 3 diputados, por fuera de lo que de ese número, ¿sí? Y que ningún distrito pueda tener menos de 5 diputados, ni menos de la cantidad de diputados que tenía al 23 de marzo de 1976, cuando se había interrumpido el proceso democrático, ¿sí? Hay un estudio del CONICET que demuestra que, de acuerdo al censo del 2010, que es el último que tenemos hasta mañana, la provincia de Buenos Aires, que actualmente manda 70 diputados, debería elegir 27 diputados más, es decir, tendría que tener 97, no 70. Lo mismo la provincia de Córdoba, tendría que tener 3 más, ¿sí? Mendoza, Salta y Santa Fe tendrían que tener un diputado más. Pero no todas las provincias salen beneficiadas, salen perdiendo, sino que hay distritos, por ejemplo la capital federal, que salen beneficiadas, porque con el número de diputados que mandan es ampliamente superior a la base establecida. ¿Entienden cuál es la crítica? Provincias que tienen mucha población, al aplicar esta base, termina, y este criterio de la ley 22.847, terminan mandando muchos menos diputados de los que deberían, en relación de otras provincias que tienen muy pocos habitantes, pero como la ley establece un mínimo de 5, terminan estando sobre representados. Por eso se dice, bueno, entonces al final el voto de un diputado de Tierra del Fuego vale más que un voto de un diputado de Buenos Aires, porque la representación que está ejerciendo en definitiva es de menor cantidad de habitantes por diputado. ¿Se entiende la crítica? Esto no pasa con los senadores. ¿Por qué no pasa? Porque ya dijimos, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ¿sí? ¿Y cuál es el fundamento de esto? Que si nosotros tuviéramos, ¿qué crítica podríamos hacer? Imagínense que este sistema de diputados lo pasamos a senadores y decimos que es proporcional. ¿Qué crítica se podría hacer teniendo en cuenta qué representa cada una de las cámaras? Si Buenos Aires mandara muchísimos más senadores que Tierra del Fuego al Senado, ¿qué crítica podría haber ahí? Atentaría contra el federalismo, Y sí, de alguna forma sí. ¿Por qué? porque sería desproporcionada la cantidad de las provincias con más población a las de menos población. Exactamente. No hay ninguna norma en la Constitución que diga que una provincia es más importante que otra. Todas las provincias están en pie de igualdad, ¿sí? Entonces, Claro. si los intereses de las provincias están representados en la Cámara de Senadores,
sería injusto o no sería representativo que provincias con mayor población tengan mayor cantidad de votos, porque ahí justamente se van a debatir temas como, por ejemplo, no sé, la coparticipación, que tiene que ver con la distribución de recursos entre las provincias, ¿sí? Ahora vamos a ver, quiero decir, no es que ahí se va a debatir, que solo ahí se va a debatir la coparticipación, se va a debatir en las dos, pero va a ser cámara de origen en temas vinculados con la distribución de recursos, ¿sí? Cámara de Senadores. Bueno, ya lo dijimos. Esto ya lo vimos. El vicepresidente de la República en su rol como presidente del Senado, ¿sí? El vicepresidente no tiene voto, salvo en caso de empate. ¿Por qué se dijo que el fundamento para que el vicepresidente sea el presidente del Senado y no uno de los miembros es el mismo que venimos diciendo recién? Imagínense que se dijera que el presidente del Senado no tiene voto y luego se dijera que el presidente del Senado se elige de entre los senadores. ¿Qué estaría pasando ahí? Lo mismo, le estaríamos perjudicando a una provincia que estaría mandando a uno de sus senadores como presidente del Senado, pero perdería un voto al momento de tomar las decisiones. Entonces, es justamente por eso que para garantizar la igualdad entre las provincias, se ha decidido que sea el vicepresidente quien ejerce esa presidencia, pero que solo puede votar en caso de empate, ¿sí? Las atribuciones como presidente del Senado no son meramente formales, van a ver a lo largo del reglamento de la Cámara que corresponde al presidente llamar a sesiones, disponer el levantamiento en caso de no haber quórum, disponer que una sesión sea secreta, mantener el orden, etc. Tiene varias atribuciones. En el curso de las sesiones, en principio, se entiende que el vicepresidente no puede discutir y opinar sobre los temas que están siendo debatidos, salvo en el caso de empate, donde opina y además vota. Esto es discutible, ¿sí? Algunos dicen que tendría que tener algún tipo de opinión durante los debates, pero la mayoría entiende que no. El artículo 58 establece que el Senado tiene que nombrar a un presidente provisorio en caso de ausencia del vicepresidente o, por supuesto, cuando éste ejerza las funciones de presidente de la nación. Hay un punto del programa que habla de las competencias comunes y particulares del Congreso de la Nación, ¿sí? En general, ya las hemos visto, se trata de un órgano colegiado, dos cámaras separadas, sus miembros ejercen sus funciones en forma separada, pero hay algunas competencias del Congreso, como cuerpo propiamente dicho, que requieren la concurrencia de cada cámara, ¿sí? ¿Cuáles son las atribuciones comunes a cada cámara? Es decir, que cada cámara las puede ejercer. No quiere decir que las ejerza en forma conjunta, ¿no? Sino que son propias de cada una, pero que las dos las tienen. Hacer su propio reglamento, esto surge del artículo 66, ¿sí? Cada cámara hace su propio reglamento. Poder juzgar sobre la validez de sus miembros, de los títulos de sus miembros, esto surge del artículo 64, ¿sí? Es decir, al momento que un candidato electo a diputado o senador llega a la Cámara para tomar posesión de su cargo, las cámaras pueden juzgar sobre la validez del diploma expedido por la justicia electoral. Sobre esto ha habido algunos fallos de la Corte o algunos conflictos que se han dado y se han judicializado. Los casos más conocidos son los casos Bussi y Patti, les voy a dejar para que se los lean. Donde se trataba de personas elegidas para ser legisladores, luego de haber estado acusadas y procesadas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Entonces, lo que se discutía en estos casos era si las cámaras podían privar a estas personas de asumir los cargos para los cuales habían sido electos, o si la validez, perdón, si las atribuciones de las cámaras se deben circunscribir a un análisis formal de los requisitos y no un análisis moral o de idoneidad, ¿sí? Pues se supone que ese análisis de idoneidad, ¿quién lo hace en realidad en el momento de elegir? El Agustín, pueblo. el pueblo, es decir, el análisis
para saber si una persona, un candidato o candidata es idónea. En teoría, digo en teoría porque la experiencia demuestra que personas no necesariamente idóneas han llegado a estos cargos, y esto lo vemos en los debates actuales, lo ejerce el pueblo de la nación. Entonces es discutible la idea de que ese análisis pueda volver a ejercerlo la Cámara en los términos del artículo 64 de la Constitución, ¿sí? Son atribuciones comunes a las cámaras también tomarle juramento a sus miembros y realizar los juicios de desafuero. Ya vamos a ver dentro de 2 clases de qué se trata esto. Y decidir sobre las renuncias de sus miembros, ¿sí? ¿Hay atribuciones específicas a cada una de las cámaras? Sí, las hay, y las venimos mencionando durante estas 2 clases, durante esta clase. La Cámara de Diputados va a ser cámara iniciadora exclusivamente en leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. Esto surge del artículo 52, pero también en los casos de iniciativa popular, artículo 39, y de convocatoria a consulta popular, artículo 40. También es una atribución específica de la Cámara de Diputados ejercer la acusación en el juicio político en los términos del artículo 53 que leímos hace un rato. ¿Cuáles son las atribuciones específicas de la Cámara de Senadores? Ser cámara iniciadora en la ley de coparticipación y en todas aquellas que tengan que ver sobre el territorio y las políticas para el desarrollo de las provincias y de las regiones. Esto surge del artículo 75, inciso 19. Por ejemplo, la ley de las IARES, ¿sí?, que tiene que ver con la cuestión de recursos en las provincias y las regiones, fue como iniciadora a la Cámara de Senadores. Pero además, la Cámara de Senadores, ¿se acuerdan que dijimos al principio de la clase que es un órgano conservador de alguna forma en el Congreso? Tiene un rol de consejero de gobierno y acompaña al Poder Ejecutivo al tomar ciertas decisiones importantes, prestando acuerdo en el nombramiento de ciertos funcionarios. El ejemplo más claro de esto que estoy diciendo es el artículo 99, inciso 4, que establece la necesidad de que el Congreso, la Cámara de Senadores, preste acuerdo al Poder Ejecutivo al momento de designar jueces y juezas, ¿sí? Artículo 99, inciso 4, súper importante, lo van a ver también, lo van a ver especialmente cuando estudien Poder Judicial, unidades 17 y 18. ¿Entienden acá el rol que se le da al Senado, que diputados no lo tienen? El Senado tiene que prestar acuerdo para nombrar a algunos funcionarios. El caso más claro es el de los jueces y juezas, pero también hay otros casos. Por ejemplo, nombrar a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, el artículo 99, inciso 13, y tomar otras decisiones importantes, como por ejemplo declarar el estado de sitio en caso de ataque exterior. Me refiero, no declararlo, sino autorizar al presidente, ¿no? En caso de en la declaración. Bien. Para terminar. A ver, quiero llegar hasta acá. Vamos a hacer 5 minutos más. ¿Cuáles son las autoridades o cómo se organizan internamente cada una de las cámaras? Todo esto va a surgir de los reglamentos que les copié y pegué en el chat hace un ratito, así que atentos a la lectura de los reglamentos, particularmente de los artículos 2 de cada uno de los reglamentos, ¿sí? En la Cámara de Diputados, el artículo 2 dice que en las sesiones preparatorias se va a proceder a la elección de su presidente, vicepresidente primero, segundo y tercero, y van a durar 1 año, ¿sí? Esto surge del artículo 37 del reglamento. Es decir, en las sesiones preparatorias, que son las que se realizan al principio del ciclo legislativo, se elige el presidente y los que le siguen, ¿sí? Algo similar pasa en la Cámara de Senadores. El artículo 2 explica que en las sesiones preparatorias se elija por mayoría absoluta no el presidente, porque el presidente va a ser el vicepresidente de la Nación, sino el presidente previsional para que lo presida en caso de los casos que dijimos antes, en los casos previstos en el artículo 58, ¿sí? ¿Cuál es el quórum para sesionar de cada una de las cámaras? Acá, atentos, presten atención y deténganse un segundo. Lo voy a reiterar, lo dije en la clase anterior. No confundir quórum
con mayoría. Repito, no confundir quórum con mayoría. El quórum es la cantidad necesaria de personas presentes para empezar a sesionar, ¿sí? Y la mayoría es la cantidad de votos necesarios para tomar una decisión. Pongamos que en esta cursada somos 30, ¿sí? Y decimos que el quórum tiene que ser de la mitad, de 15. Y que las decisiones se toman por mayoría de 2/3 de los miembros totales, supongamos, ¿no? Entonces, hoy que somos 12, no tenemos quórum. No podemos empezar a debatir, ¿sí? Y aún si tuviéramos quórum, si fuéramos 16, por ejemplo, podríamos empezar a debatir, pero nunca podríamos tomar una decisión porque nunca podríamos llegar a la mayoría de 2/3 que elegimos. Acá estoy poniendo un ejemplo un poco burdo, estos no son los ejemplos de la Constitución, pero entienden la diferencia. Quórum, cantidad necesaria para empezar a sesionar. Mayoría, cantidad necesaria de votos emitidos para poder tomar una decisión. ¿Por qué digo tomar la decisión y no aprobar una ley? Un proyecto de ley, porque puede ser una decisión vinculada con el juicio político, puede ser una decisión vinculada con el desafuero, puede ser una decisión vinculada con cuestiones administrativas o jurisdiccionales. Por supuesto que la decisión por excelencia que toma el Congreso es aprobar o rechazar un proyecto de ley, pero también se toman otro tipo de decisiones para las cuales son necesarias mayorías especiales. Por ejemplo, darle jerarquía constitucional a un tratado internacional de derechos humanos, ¿sí? Que requiere justamente una mayoría específica. ¿Entienden la diferencia entre quórum y mayoría? Parece obvio, quizás muchos dicen, pero estás explicando algo que es evidente. No es tan evidente, la experiencia me ha demostrado a lo largo de los años que a veces se arrastra esta confusión de conceptos y luego hay problemas en el examen. Entonces, ¿cuál es el quórum para sesionar? Es decir, la cantidad de personas. Bueno, en principio, la mitad más uno del número total de legisladores de cada cámara, ¿sí? Entonces, fíjense, tendríamos que hacer la división de 257 dividido 2, al ser un número impar nos va a dar un número no natural. 157 dividido 2 es 128, es decir, la Cámara de Diputados solo puede empezar a sesionar con 129 diputados presentes, ¿sí? Mientras que la Cámara de Senadores solo puede empezar a sesionar con 37, porque la mitad de 72 es 36. ¿Bien? Voy a decirles algo y me... El artículo 16 del Reglamento de Diputados da una definición parecida de esto y entienden como quórum cuando los miembros presentes superen a los miembros ausentes. En definitiva, es lo mismo que decir la mitad más uno del número total, ¿sí? Las minorías pueden compeler a las mayorías a dar quórum aplicando multas o mediante la fuerza pública. En teoría, al menos, ¿sí? Esto lo dice el artículo 64, ¿sí? Luego de decir que ninguna de las cámaras entra en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros. Dice que un número menor, es decir, la minoría que está sentada ahí en el recinto y no puede empezar a sesionar, parecería sugerir que puede traer de los pelos al resto para que vengan con alguna multa, etc. Este punto ha sido fuertemente criticado en la doctrina y algunos autores, yo coincido, dicen que esto no sería necesariamente constitucional. Opinan que, y esto también lo opino yo, la falta de quórum es una estrategia política discutible, ¿sí? En algunos casos podrá ser moralmente reprochable o no, pero constitucionalmente válida, ¿sí? Quien debería castigar en todo caso la falta de quórum, deberíamos ser nosotros, el pueblo, al momento de reelegir o no reelegir a un diputado o senador que de forma constante e insistente no dio quórum. De hecho, esta facultad del artículo 64 es una de esas partes de la Constitución que no ha sido ejercida, por lo menos en la historia reciente. Hay algún antecedente, pero tenemos que remontarnos muy atrás en el tiempo. En congruencia con este artículo 64 de la Constitución,
Los artículos 27 de diputados y 28 de senadores de los reglamentos hablan de la forma de traerlos por la fuerza pública. No los voy a leer porque no me interesa, son artículos que no tienen vigencia prácticamente y aplicación. Para terminar, vamos a mencionar y explicar los tipos de sesiones, ¿sí? Muy brevemente. Las sesiones de ambas cámaras del Congreso se dividen en preparatorias, ordinarias, especiales, secretas, extraordinarias y de prórroga, ¿sí? Se las copio, si quieren. De las cuales nos vamos a dedicar únicamente a preparatorias, ordinarias, extraordinarias y de prórroga, pero hay más en teoría. A ver si encuentro. Sesiones preparatorias, ordinarias, especiales. Bueno, me quedó desprolijo el mensaje. Es decir, preparatorias, ordinarias, especiales, por ejemplo, el día de memoria, secretas, quedó la definición, extraordinarias y de prórroga. ¿Cuáles son las preparatorias? Cada cámara tiene una fecha distinta en su reglamento. ¿Qué es lo que pasa en estas sesiones? Lo dijimos hace un rato, ¿se acuerdan? Se eligen las autoridades de cada una de las cámaras. Las sesiones ordinarias, básicamente, son las que transcurren durante el periodo del que va desde el 1 de marzo al 30 de noviembre, el periodo legislativo establecido por el artículo 63, y es decir, donde se desarrolla la función legislativa propiamente dicha. Las sesiones especiales son las que se dan en eventos específicos, ahí yo les puse, por ejemplo, el Día de la Memoria. Las sesiones secretas son la excepción, digamos, en virtud del principio republicano, todas las sesiones son públicas, pero evidentemente en algún caso, en el momento del juicio político, o en caso de comisiones investigadores, puede darse alguna sesión secreta. Las sesiones extraordinarias solo pueden ser convocadas por el presidente, en virtud de los artículos 63 y 99, inciso 9, es decir, que no las convoca cada cámara, únicamente el presidente, cuando no se haya terminado de debatir algún tema, o sea necesario debatir algún tema específico que no fue debatido en las ordinarias, por una cuestión de urgencia. Y por último, las sesiones de prórroga, ¿sí? Que también las prorroga el presidente cuando no se hubiera agotado el temario, pero antes de que termine el periodo, ¿sí? A diferencia de las extraordinarias que se llaman cuando ya terminó. Y también pueden estas de prórroga pueden autodecretarlas o autoconvocarse las cámaras en caso de que no se dé por finalizado el temario. De todas formas, sobre las diferencias entre este tipo de sesiones, vamos a detallarnos o detenernos en la unidad número 13 cuando hablemos de derecho parlamentario. ¿Qué preguntas tienen sobre lo que vimos hoy? Bien. La clase que viene nos vamos a dedicar única y exclusivamente a el juicio político, ¿sí? Que sería la última parte de la unidad 12. Lean entonces los artículos 53 y 59 con detenimiento, hay que saberlos con mucha precisión, ¿sí? Son artículos cortos, pero es necesario tenerlos en cuenta. Bueno, espero que la clase haya quedado grabada para quienes no pudieron asistir. Ya tenemos unidad 11 y la mitad de la 12, entonces, dada. Nos estaremos viendo la semana que viene, espero que presencialmente, por el canal físico habitual. Espero que les haya sido de provecho la clase, por lo menos en este contexto de falta de transporte y alerta meteorológica. Y los saludo a todos, nos vemos la semana que viene, que tengan un buen final de semana y un buen censo mañana. Nos vemos la próxima. Gracias, Nos profe, vemos, igualmente. profe. No. Chao, chao, Gracias, gracias. hasta luego.